Hola tipos y tipas, el día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo segmento, que es el cine. Vamos a hablar de algunas películas que han tenido influencia a pesar del tiempo que ha transcurrido. Hoy empezaremos con las películas de terror, creo que es un género que a todos nos atrae bastante, o por lo menos a mí me fascina. Vamos a hablar de las películas que fueron estrenadas antes del 2000 y aún ahora siguen teniendo bastante influencia en este género, por las escenas que tienen, ¿verdad? Y el contenido bastante fuerte que suelen manejar. Creo que esto va a ser bastante atractivo para todos ustedes y recuerden de que pueden verlos en cualquier momento. Un día que estén desocupados, un día que no tengan que hacer, un día que no sepan qué ver, pueden ver estas películas para asustarse un poquito y tener un poco de pesadillas. Así que acompáñennos a ver este nuevo segmento. Muy bien tipos y tipas, y comenzando a hablar acerca de las películas de terror más influyentes, vamos a empezar con la del Exorcista. Yo creo que esta es una de las películas que todo el mundo conoce, ya que ha tenido bastante influencia en el género del terror. Cuentan algunos de los cronistas, algunos de los debatientes de este género, que consideran de que esta es una de las películas más importantes, si no es que la mejor de todos los tiempos. Hablando desde el punto de vista cinematográfico, la iluminación y el sonido tiene bastante influencia. Desde el punto de vista pues artístico se podría decir, o para todas aquellas personas que nos fascina sencillamente disfrutar del cine, pues esta es una película que yo me recuerdo haberla visto cuando era niño y me causó bastantes pesadillas, y aún ahora de grande la verdad es que cuando la miro sí me sigue afectando bastante. Se la recomiendo bastantísimo, van a disfrutar un gran momento. Con respecto a la segunda película que vamos a mencionar, tenemos lo que es La Matanza de Texas. Esta ha sido una de las películas que también ha tenido bastante influencia en el género. Esta adaptación fue de 1974, tuvo bastante importancia en los años 70. Fue una de las primeras películas que se grabó con este estilo, se podría decir, tan sangriento, en donde no era tanto lo perturbador de ver esta máscara construida de piel, sino que los gritos de todas aquellas personas a las cuales capturaba y torturaba y las mataba de una manera que no estábamos acostumbrados a ver en el cine. Yo se la recomiendo bastante. La verdad de que este género o esta serie de películas de la matanza o la masacre de Texas ha ido modificándose a partir de los tiempos. Yo creo que ya las últimas películas o la última película ya cayó un poco en lo que era lo chistoso, lo divertido. Ya no tenía tanto este efecto de crudeza al momento de grabar las escenas. Esta primera adaptación creo que es la que mantiene bastante este sentido, pues es el origen de todas estas películas. Así que se la recomiendo para aquellos amantes que les gusta pues ver aquellas películas sangrientas, este género que es bastante crudo. Pues son películas de terror donde nos muestran pues qué es lo que puede suceder cuando nosotros salimos, por ejemplo, de viaje, ¿verdad? O sea, es una manera bastante exagerada de ver las cosas, pero creo que a todos nos deja esa espinita para cuando salimos de viaje después de ver esta gran película. Se la recomiendo, es La Matanza de Texas de 1974. En el número 3 tenemos esta gran película que fue Vigila quien llama, que es pues es bastante conocida, de 1996. Yo creo que todos la vamos a recordar en este tráiler que les voy a poner a continuación, donde vemos de que es una de las películas de culto de los 90s, ¿verdad? Es una de las películas del terror donde se manejaba bastante aquellos sustos de repente de cámara, donde nos aparecía de repente pues el malo, se podría decir, de la película, ¿verdad? Esta película pues tuvo bastante influencia, yo creo que en la infancia de todos, por ser de la época de los 90, en donde un grupo de jóvenes pues se miraba acosado
por este asesino, que los perseguía de diferentes maneras, atormentándolos y matando a uno por uno. Yo creo que esta película abrió un gran género. Toda esta serie de películas de Vigila a quien llama pues han tenido bastante importancia. Recordemos que la segunda película pues ya mejoró bastante esta fórmula que él manejaba de estos sustos de repente, pero se la recomiendo. Es Vigila a quien llama de 1996. Bueno, y en la posición número 4 vamos a hablar acerca de una de las películas que también tuvo muchísima influencia en el género. Es uno de los personajes que mayor influencia ha tenido en las películas de terror, y hablamos de lo que es La pesadilla en la calle Elm. Yo creo que esta es una de las películas súper famosas pues por este personaje, Freddy Krueger, que ha sido uno de los mayores influentes en lo que es el género del terror. Incluso todavía en videojuegos como lo que es Mortal Kombat lo podemos ver, ¿verdad? Este personaje pues atormenta a un grupo de jóvenes por medio de las pesadillas. Para los que no lo hayan visto, por medio de las pesadillas, en donde todo lo que sucede dentro de su pesadilla pues le sucede en la vida real. Si alguien es apuñalado, si alguien es torturado por este ente que solo se encuentra en los sueños, en la vida real automáticamente está siendo dañado. Por eso estos jóvenes, este grupo de jóvenes atormentados, tiene que descubrir el motivo de por qué son perseguidos por este ente maligno. Resulta que se vuelve la película bastante estresante al ver de que estos personajes pues no se pueden dormir, porque en cualquier momento que se duermen pueden entrar en la pesadilla en donde él pues tiene su mayor poder, ¿verdad? Yo creo que es una de las películas que más nos atormenta al momento de verla, cuando consideramos de que a uno de los personajes se va a dormir o se queda dormido. Y yo creo que todos los personajes, es de las pocas películas que todos los personajes pues tienen cierto carisma, y nosotros no quisiéramos que los mataran dentro de la serie, ¿verdad? O dentro de la película, pero resulta que los va matando uno a uno hasta que después pues vamos a ver este gran desenlace, ¿verdad? Es una de las películas que ha dejado pues la puerta abierta para este género, y ha tenido varias películas hablando de este gran personaje. Cada año pues se ha ido modificando, se ha ido reformando, incluso han probado algunas fórmulas en donde se incluye otro personaje que también es bastante famoso, que es Jason, pero ya perdieron ese espíritu de terror que tenían en 1984. Es una de las películas que en esta época pues causó bastante impacto para todos los jóvenes de este género, ¿verdad? Que les gustaba, este género. Entonces se sintieron atraídos por este gran personaje. Incluso vendían las garras, vendían las figuras de este personaje, que incluso ahora se siguen vendiendo. Así que les recomiendo esta gran película de 1984. Hablando de la quinta película, tenemos lo que es El proyecto de la bruja de Blair. Esta película fue estrenada en 1999, y aunque ya se había probado este género en donde se utilizaba lo que es primera persona para realizar las tomas y no había funcionado bien previamente a esta película pudo hacer un gran cambio, ¿verdad? En donde todos tenemos esta intriga de ver cuál es ese personaje maligno que los persigue durante toda la película, en donde al final pues no nos logramos dar cuenta qué fue lo que sucedió. Se tienen grandes especulaciones de esta película, en donde se consideraba que era un grupo de personas, no en sí solo una bruja como lo mencionaba la película, sino que era un grupo de personas que eran tal vez caníbales y estaban pues acechando a estos personajes que se pierden en el bosque. Pero la verdad es que la intriga quedó bastante abierta. Yo creo que es una de las películas que, a pesar de la clase de tomas, la manera tan rudimentaria de hacer la grabación, pues tiene bastante influencia en este género, porque nos genera como que una especie de estrés psicológico en la que nosotros nos sentimos más atraídos por ver qué es lo que está sucediendo con cada uno de estos personajes. Quisiéramos ver como que un panorama más amplio en las tomas para poder comprender qué es lo que sucede, pero al mismo tiempo esto hace que nos comprometamos más con los personajes, nos metamos más en la piel de los personajes y comprendamos de que no se puede captar qué es lo que está sucediendo. Al igual que ellos, no entendemos qué es lo que está sucediendo en su exterior, y eso hace que nosotros también nos sintamos atraídos a este gran film. Así que se lo recomiendo. Esta fue estrenada en 1999.
Y en la sexta posición hablaremos de la película La Mosca. Esta película se estrenó en 1986, fue una gran película, la verdad es de que es un género bastante extraño, no sé si considerarlo como netamente de terror o es más de criaturas. La verdad es de que para los que ya vieron esta película me podrán comprender de que es una película que nadie se esperaba esto para la época, ¿verdad? Principalmente porque no se contaba pues con muchos efectos especiales como se cuentan ahorita, pero se la recomiendo. Yo creo que es de las pocas películas que uno puede decir que puede invitar a amigos, amigas, familiares, personas para que la vean un sábado en la noche para desestresarse un poco. La verdad es que es una película que empieza con una trama bastante pues sencilla, bastante tradicional, de un científico que quiere probar pues nuevas cosas, generar un experimento, y después resulta en una criatura de terror, ¿verdad? Que es la mosca. Hablando en términos generales, pues este personaje principal se convierte en lo que es la mosca, pero no de una manera que nosotros queramos pequeña o de una manera divertida, ¿verdad? Sino que se convierte en un ser que, a pesar de que se convierte más en el animal, aún mantiene ciertos sentimientos o cierto apego con algunos de los personajes, y esto hace que en momentos pues se sienta un poco de tristeza hacia el personaje de lo que está viviendo. Es una de las películas que también tiene pues su recorrido, tiene otras películas de este género en donde ya viene pues su hijo, alguna de las evoluciones que este ser va teniendo a lo largo de la historia, pero con esta película de 1986 fue con la que se comenzó y con la que creo que se le tiene más cariño a este estilo de películas. Fue una de las películas en donde empezaron las criaturas. Al inicio estaban enfocadas en seres pues que no existían, como espíritus, fantasmas, pero ya a partir de esta película ya se empezó a considerar pues algunos animales, se podría decir, alguna especie de monstruos que fueron evolucionando pues ya con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero se la recomiendo para que ustedes disfruten de una muy buena tarde, de una muy buena noche al lado de esta película, que de seguro no se van a aburrir para nada. Como séptima película hablaremos de lo que es la película del Sexto Sentido. Es una de las películas que creo que ha traído bastante diversidad de personas. Yo creo que todo el mundo conoce esta frase de veo personas muertas. Creo que ha tenido bastante importancia a lo largo del tiempo. No importa que se estrenó en 1999, ya la verdad ya pasó bastante tiempo, pero aún así tiene bastante influencia en la juventud, en las personas grandes que pudieron deleitarse de esta película, de las personas grandes que pudieron deleitarse de esta película cuando se estrenó. Yo creo que esta tiene una perspectiva bastante importante. A pesar de que es de terror, también juega bastante con lo que es la psicología de la persona, de cómo comprender a los diferentes personajes que se van desarrollando a lo largo de la trama de la película, ¿verdad? Principalmente de este psicólogo que intenta ayudar a este niño a poder solucionar el problema que está sufriendo. Ya a lo largo de la película nos vamos dando cuenta de bastantes cosas curiosas, incluso del psicólogo. Yo creo que el final es algo que nos sorprende a todos cuando nos damos cuenta del desenlace de esta gran película. A lo largo del tiempo esta ha sido bastante conocida por la manera de su personaje, la manera en que este niño, la verdad bastante joven cuando interpretó esta película, pudo meterse en el personaje y nos lleva a otro sentir, ¿verdad? Sentimos esa presencia tan seca cada vez de que él habla, que hace que aunque nosotros no miremos grandes cosas en esta película de fantasmas o espíritus que de repente aparecen, la manera en que se desarrolla el personaje, la manera en que habla, el sonido, los efectos que maneja, hace que nosotros nos metamos bastante en esta película. Yo creo que es de las pocas que se puedo decir de que se pueden ver acompañado de la familia, porque no es tanto el efecto de que ¡pum!, de repente nos asusten, sino que es la manera de la trama, cómo se va desarrollando. Y entonces se las recomiendo lo que es El Sexto Sentido de 1999.
Hablando de nuestra película número 8, tenemos esta película o esta miniserie que fue estrenada en 1990 y hablamos de It o Eso, más conocida como Eso aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Es una de las películas o miniserie que mayor tuvo influencia en la época de los 90. Duraba alrededor de 2 noches. Era una serie que se estrenó para televisión, que hablaba de este singular payaso que se llamaba Penny, en donde atormentaba a un grupo de niños que no eran tan agraciados, se podría decir, para la sociedad, no eran percibidos como personas muy populares, sino que cada uno de estos tenían ciertas características sus personajes, ¿verdad? Eran atormentados de cierta manera, y esto es lo que enriquece esta gran serie o miniserie, porque se enfocaba mucho en que este personaje o este payaso los atormentaba dependiendo de los temores o problemas que ellos tenían, con los que algunos de nosotros pues nos sentíamos identificados, las arañas, la oscuridad o cosas así con las cuales se veía afectados los diferentes personajes fueron atormentándonos. Se dividía en 12 capítulos. La primera noche o el primer capítulo se enfocaba en cuando estos eran niños, ¿verdad? Y pueden derrotar a este ente maligno de una manera bastante creativa, se podría decir, descubriendo el poder que tenía pues la amistad y el poder desarrollar o el poder afrontar lo que son sus temores. Para el siguiente capítulo pues ya se desarrolla cuando estos ya crecen y regresan a su lugar de origen, y entonces ya tienen otra manera de poder enfrentar a este ente. La verdad es de que los 2 días que duraba esta miniserie, uno se sentía súper atraído por esta gran serie de este payaso. Desde esa época la mayoría de personas que pudieron ver esta película creo que dejaron de adorar a los payasos. Se la recomiendo bastante, fue estrenada en 1990. Es una de las películas que deberían de buscar antes de ver la película de It, que se estrenó hace poco, el año pasado, y ya este año pues ya viene el siguiente capítulo. Pero en esta época yo creo que a pesar de que no se cumplía con tantos efectos especiales que se manejan ahorita, pues tiene una manera de poder representar este gran libro de Stephen, pues de una manera asombrosa, ¿verdad? Donde a todos nos todos nos vemos afectados o nos vemos atemorizados por las escenas, por el impacto que tenía cada uno de los personajes, sin olvidar que se profundizaba más en cada uno de los personajes, y entonces nosotros podíamos disfrutar de esta película. El payaso, yo creo que la manera en que fue presentado es una manera excelente, ¿verdad? Un payaso, totalmente la mayoría de personas creo que le tienen miedo a los payasos, o bastantes personas que yo conozco le tienen miedo a los payasos, y venir y tomar este personaje que era cómico y presentarlo de esta manera, la verdad de que nos asombró a todos, tuvo una gran influencia en el medio, así que disfruten esta gran película que fue estrenada en 1990. Y como nuestra película número 9 tenemos, yo creo que una de las películas que a mí más me gusta. Es una película entre terror, un poco de gracia se podría decir. La verdad es de que es una película bastante atractiva para la época. Y resulta que es la película del Jinete sin cabeza de 1999. Esta adaptación de Tim Burton, en donde el personaje principal pues es Johnny Depp, yo creo que es una de las películas que es más atractiva del género de terror por su singular forma de presentar el terror, ¿verdad? Tiene esas escenas bastante, se podría decir, cómicas, manteniendo una estructura de terror atractiva, ¿verdad? Nos presenta un clásico que había sido presentado anteriormente por Disney en alguna película pues animada. Esto lo viene y lo saca de lo que es animado y lo presenta de una manera bastante atractiva, ¿verdad? Sin perder esa área como que un poco cómica. Es una película bastante atractiva, es totalmente familiar, considero que lo pueden ver tanto grandes como pequeños. Es una película que les recomiendo bastantísimo para poderse distraer
con algún ser querido, con su pareja, con un grupo de amigos, aunque es más familiar, ¿verdad? Yo considero que es bastante familiar. Me recuerdo que la primera vez que la vi pues también era regularmente pequeño y creo que me causó entre miedo y también una sensación de querer ver más, ¿verdad? Al final de la película pues encontramos que todos los personajes tenían una doble cara, se podría decir, ¿verdad? No nos imaginábamos qué era lo que iba a realizar este personaje o cuál era el motivo de por qué estaba este personaje. Entonces es bastante atractiva y recordemos de que Tim Burton siempre procura generar en sus películas ese humor negro, ese espíritu negro, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? En donde nos atrae bastante, es una secuencia bastante atractiva al poder ver esta película. Lamentablemente pues no se creó otra ya con un poco más de tecnología, la tecnología que tenemos ahorita para los efectos especiales, pero para la época de 1999 la verdad es de que es una muy buena película, así que se la recomiendo. Es El jinete sin cabeza de 1999. Bueno, y como última película tenemos lo que es la película de La Maldición. Esta película la verdad es de que es bastante atractiva. Yo creo que es una de las películas que ya los efectos especiales que utilizaron a pesar de la época pues tuvieron bastante influencia al momento de poderla uno observar, ¿verdad? Yo creo que es una de las que nos causaba un poco de pesadillas después cuando se movían lo que son las cortinas o mirábamos que algo se soplaba. Creo que sentíamos de que un niño estaba parado en la parte de atrás de nosotros, ¿verdad? Como que alguien nos iba a asustar. Esta película pues tuvo bastante influencia. Resulta que es un grupo de personas con las cuales se quiere experimentar acerca de si tienen algún problema con lo que es el no poder dormir, ¿verdad? El no poder conciliar el sueño y cuáles son los efectos que esto trae. Al inicio pues comienza con este estilo, ¿verdad? Se podría decir, o enfocada a esta problemática, y ya después nos vamos dando cuenta de cómo va a ir evolucionando cada uno de los personajes. Vamos a ir viendo cómo el personaje principal se va familiarizando más con la casa en donde se encuentran, ¿verdad? Y van comprendiendo qué es lo que sucede. Uno de los efectos especiales creo que más llama la atención es cuando los niños van saliendo de las cortinas, ¿verdad? Yo creo que llama bastante la atención. O también cuando pues el padrastro de estos o el padre de estos sale de una manera extraña en la madera de la cama en donde se encuentra acostada el personaje principal. Yo creo que todos estos efectos hacen de que nosotros tengamos esa sensación al finalizar la película que alguien nos va a aparecer en la cortina, ¿verdad? Es una gran película, la verdad de que se la recomiendo. Como les decía, a pesar de que fue grabada en 1999, pues ya los efectos especiales que se manejaban eran bastante atractivos y de seguro la van a disfrutar. Todas estas películas pues no fueron enumeradas por mayor importancia, porque la número 1 era más terrorífica que la número 10, sino que sencillamente es una manera de que ustedes se enteren de estas grandes películas que fueron grabadas antes del año 2000 y que aún ahora tienen bastante influencia en el género del terror. Bueno, y eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado bastante poderse enterar de estas películas del género del terror que fueron grabadas pues ya hace bastante tiempo antes del año 2000 y aún ahora tienen bastante influencia. La verdad es que la mayoría de estas películas o todas estas películas pues yo ya las he visto y me han llamado bastante la atención. Yo creo que las he visto más de 5 veces y aún así me siguen causando un poco de temor. Para esos días que uno pues no tiene que hacer, no sabe qué es lo que puede ver en la televisión, pues pueden conseguir estas películas, ¿verdad? Ahorita las encuentran en cualquier página web.
La verdad es de que son películas de que como ya tienen su tiempo son bastante accesibles y de seguro se van a llegar unos grandes sustos y van a quedar con una gran sensación de boca. Pues esto fue todo, tipos y tipas, espero que les haya gustado. Recuerden darnos un like enorme y seguirnos, recomiéndennos también con algunas de las personas que conozcan, porque la verdad es de que nuestro canal es bastante pequeño y queremos crecer. Vamos a tener este segmento de lo que es el cine, vamos a estar hablando tanto de top, como en este caso que fue un top 10 de películas de terror antiguas. Ya más adelante vamos a hablar de algunas de las modernas, de las que tienen ahorita pues bastante importancia dentro del género, al igual que algunos estrenos también de empresas grandes como lo que son Marvel, como lo que son DC. Así es de que siempre estén preparados para cualquiera de estos segmentos, ¿verdad? Más adelante pues vamos a tener también algunos segmentos bastante atractivos para las mujeres, así es de que no se pierdan esto. Denle clic a la campanita, recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación y estén enterados de todo lo que tenemos grabado. Espero que lo hayan disfrutado, tipos y tipas. Hasta la próxima.